El Angelito Milagroso, cuento de Alberto Julián Pérez. Doña Argentina Neri Holguín nació en Villa Unión, en la provincia de La Rioja, el 25 de mayo de 1933. Era la 10ª hija de su familia. Su papá trabajaba de peón en los olivares y viñedos de los alrededores. Argentina aprendió a leer y escribir en la escuelita del pueblo. A los 15 años, en 1948, se casó con su novio Bernabé Gaitán. Ya estaba embarazada y sabía que se pasarían toda la vida juntos y tendrían muchos hijos. Bernabé Gaitán era aprendiz de carpintero. Su papá tenía un terreno en el barrio de la Virgen de la Peña y allí Bernabé construyó una casa de adobe para su familia con la ayuda de su suegro y sus hermanos. Era una época de optimismo para la gente de Villa Unión. El general Perón era generoso con las provincias necesitadas del noroeste y muchos habían recibido préstamos del gobierno para plantar vid y olivos. Se estaba fomentando el turismo. La zona era de una belleza paradisíaca. El pueblo estaba rodeado de montañas que descendían hacia el valle, atravesado por quebradas de greda rojiza. Hacia la altura iban los senderos que unían la tierra con el cielo azul. Su aire era puro y los zorzales y viuditas cantaban en los chañares y las jojobas. En 1950 recibieron una noticia que los llenó de alegría. La primera dama de la República, Evita Perón, recorrería la provincia en una caravana acompañada de una comitiva y se detendría en el pueblo. Evita deseaba contemplar el paisaje de la zona y conversar con los lugareños. Para ese entonces, Argentina tenía ya 2 hijos, un varón y una nena, y quería que Evita los viera. La caravana llegó y se instaló en la casa del intendente. La primera dama dio órdenes a sus guardaespaldas de que dejasen que la gente se acercara a hablar con ella. Argentina fue cargando un niño en cada brazo. La gente pobre del pueblo la rodeaba. Eran casi todas mujeres. Evita las abrazaba y tomaba a los niños en sus brazos. A Argentina le llamó la atención su sonrisa encantadora y su mirada. Sus ojos observaban con ternura a los que se aproximaban. Ella le dio a su hijo para que lo tuviera alzado. Evita se puso a hablar con la joven madre. Le preguntó su nombre. Ella le respondió con orgullo: Argentina. Quiso saber cuándo era su cumpleaños. Le dijo que el 25 de mayo. Vos sos la patria, chinita, le dijo Evita. Cuando te nazca un chico un 9 de julio, llámalo Ángel. Ese los va a proteger y yo, desde donde esté, los voy a estar cuidando. Argentina se la quedó mirando con incredulidad, pero tratándose de Evita, tan joven, tan hermosa, todo era posible. Argentina era muy creyente. Iba siempre a misa y desde aquel día rezaba para que se cumpliera el deseo de Evita. Pasaron 2 años. Murió Evita y pocos años después cayó Perón. Los gobiernos militares dictatoriales castigaron a las provincias pobres del noroeste que habían apoyado a Perón y las condenaron al abandono. Bernabé y Argentina tenían un hijo cada año. La familia se extendía.
Bernabé agregó más cuartos a su casa de adobe y un taller. Allí puso su propia carpintería. Era joven y trabajaba muy bien la madera. El dinero alcanzaba poco y cuando ya los más pequeños fueron creciendo, Argentina empezó a buscar trabajo de limpieza en las casas de la gente más pudiente: el médico, el almacenero, el ferretero. No había en Villa Unión un buen dispensario médico. Los peronistas habían prometido abrir una clínica, pero cuando cayó Perón, el proyecto quedó en la nada. El único médico del pueblo, Rafael Villagra, se encargaba de algunos partos y de curar a los enfermos ambulatorios. Las comadres del pueblo asistían en los nacimientos. Argentina había tenido a sus hijos en su mismo rancho de adobe. A principios de 1965 ya le había nacido el hijo 11º, pero 5 se le habían muerto de pequeños, casi siempre de fiebre, de diarrea y de malnutrición. Ella decía que tenía 6 hijos vivos y 5 angelitos. Iba siempre a llevarles flores a sus tumbas en el cementerio de Villa Unión. 1965 fue un año difícil. Había mucha pobreza. Arturo Illia había llegado a la presidencia sin verdadero apoyo popular. El pueblo no era radical, era peronista. Los militares ya estaban preparando otro golpe. Querían destruir al peronismo definitivamente. Sería una dictadura cruel para intentar erradicar al movimiento. Argentina volvió a quedar embarazada. Esperaba el bebé a fines de junio o principios de julio de 1966. Rogó que naciera el 9 de julio, el día de la independencia, para dedicárselo a Evita. Se dijo que lo llamaría Ángel, y si era nena, Angelita. La crisis política se agravó y el 28 de junio de 1966 los militares derrocaron a Illia. Al día siguiente, el 29 de junio, asumió el poder el general Onganía. Dijo que ese era el gobierno de la Revolución Argentina. Argentina no será, se dijo ella. El día 1 de julio, Argentina tuvo un sueño. Vio a Evita en su cocina, sentada en una de las sillas de algarrobo. Estaba vestida de blanco. Tenía el pelo rubio recogido. «Santa Evita», exclamó Argentina en su sueño. Evita la miró con sus ojos oscuros, llenos de tristeza, y no dijo nada. Se levantó, abrió la puerta del rancho y se fue. Argentina entendió que le había dado la señal. El 9 de julio, a las 10 de la mañana, en su casa de adobe, nació Angelito. Su padre le había hecho una cunita en su carpintería. Entró al dormitorio donde yacía ella junto al bebé y se la entregó. «Es para el ángel», le dijo. Era un niño hermoso y lleno de vida. Bernabé dejaba cada rato la carpintería para ir a verlo. El cura Sanabria los felicitó. Era su hijo 12º. Argentina le dijo que lo iba a llamar Ángel. El cura le sugirió que le pusieran de primer nombre Miguel, como el arcángel. Miguel Ángel
los protegería de los demonios. Les pareció muy buena idea. El cura los quería mucho y siempre trataba de ayudarlos y llevarles comida y ropita para los niños. Una Navidad les había traído un chivito para que festejara. Al mes siguiente hicieron la fiesta del bautismo. Cocinaron locro y empanadas y sirvieron vino patero para todos. Vino un cantor de Chilecito, que era conocido del cura. Los deleitó con zambas y cuecas. Disfrutaron mucho. Las cosas, sin embargo, no iban muy bien para la familia. La pobreza los perseguía. Don Bernabé tenía 2 hijos que lo ayudaban en la carpintería, pero no ganaban lo suficiente. Eran muchas bocas para alimentar. Argentina, que trabajaba sin descanso en su casa atendiendo a sus hijos, iba por las tardes a ayudar en la casa del doctor Villagra para ganarse unos pesos. Cuando salía, Bernabé llevaba a Angelito a su taller y lo ponía en su cuna. Parecía que le alegraba escuchar el canto de las garlopas, le gustaba oler los perfumes de la madera fresca. El 24 de diciembre de ese año, Argentina y Bernabé se prepararon para recibir la Navidad. Apenas anocheció, acostaron a los niños en su cuarto, menos Angelito, que dormía en su cuna junto a ellos. Lo besaron y fueron a la cama. Al día siguiente, todos se levantarían temprano. Bernabé les había hecho juguetes a los niños en la carpintería y esperaban la fiesta con alegría. La madre de Argentina había matado un pavo e irían a comer a casa de ella. Se acostaron e hicieron el amor. Poco después, Argentina se durmió. A la madrugada tuvo una pesadilla y se despertó boqueando. En su sueño se le había aparecido Evita. Su cuerpo pequeño y su cabello rubio eran el de siempre, pero su rostro estaba descarnado y sus ojos vacíos. Temió lo peor. Se levantó y fue a abrazar a su hijo pequeño. Pensó que era un mal presagio. Su esposo trató de tranquilizarla. Le dijo que confiara en Dios. Él los cuidaría. Nada malo le ocurrió a la familia. Tuvieron un fin de año normal. La situación política de la provincia continuó siendo delicada. Se corrían rumores. Gendarmería vigilaba la zona. Decían que podía haber guerrilleros ocultos en las montañas, alguna columna desprendida de las tropas del Che que estaba en Bolivia. Creían que podía haber un levantamiento popular en Tucumán y extenderse a todo el noroeste. Ese año, el invierno prometía ser crudo. La temperatura bajó en abril. En mayo hizo frío y viento. A fines de ese mes, Angelito se empezó a sentir mal. Argentina se alarmó. Ya había cumplido 33 años y no quería perder más hijos. Le costaba parirlos y criarlos. Cada uno era carne de su carne. Lo llevó al doctor Villagra, que lo revisó. No era nada grave. Trabajaba en la casa del doctor, hacía la limpieza y el doctor le atendía a sus hijos sin cobrarle. En
junio, Angelito estaba inapetente. Reía mucho, como siempre, con una sonrisa grande. Sus ojos eran oscuros, negros como los de su madre. Argentina le daba el pecho, tenía muy buena leche y no sabía bien qué le pasaba. El 23 de junio se despertó con fiebre. Su madre le dio una aspirina y lo arropó bien. Por la noche empezó a llorar. Cuando Argentina lo levantó de la cunita, vio que tenía su cuello rígido, no podía moverlo. Alarmada, se vistió y corrió a lo del doctor Villagra. Su esposo la siguió. El doctor se levantó para atender al niño. Lo revisó y le dijo a la madre que su hijo estaba muy mal. Tenía meningitis. Argentina le pidió que lo salvara. Su hijo era un angelito inocente. El doctor le dijo que estaba en manos de Dios. Su esposo le rogó que no lo dejara así, le pidió que lo llevara a una clínica, él le pagaría. El doctor Villagra llamó a una ambulancia y se dispusieron a trasladarlo a Chilecito. A la 1 de la mañana del 24 llegó la ambulancia con una enfermera. Argentina tomó a su hijo en brazos y se metió en la ambulancia junto con su esposo. Era una noche fría, de luna. El paisaje de la montaña se tornó espectral. Llegaron a El Cachiyuyal y Angelito respiraba con dificultad. Al subir la cuesta de Miranda, la madre se sintió mal. Detuvieron la ambulancia a un costado del camino. Cuando la enfermera fue a ver al niño, comprobó que estaba muerto. Argentina rompió en un llanto desconsolado. Su esposo la abrazó. Lo velaron en su casa de adobe, en el barrio de la Virgen de la Peña. Los vecinos de la pequeña ciudad de Villa Unión llegaron para ver al angelito. Su madre puso una silla sobre la mesa de la cocina y allí colocó a su hijo vestidito. Apoyó sobre la silla una pequeña escalera. Era la escalera que lo conduciría al cielo. Había muerto inocente. Tenía garantizada la eternidad. Puso sobre la mesa crisantemos. Les pedía a sus familiares y vecinos que se acercaran para ver al angelito. Todos le decían que era muy hermoso y que ya tenía otro ángel de la guarda que la protegiera. El 25 lo enterraron en un pequeño féretro que le hizo su padre en el cementerio de Villa Unión, cerca de sus otros hermanitos muertos. Colocaron una cruz con la inscripción Miguel Ángel Gaitán, que en paz descanse, 9/7/1966, 24/6/1967. La vida siguió su curso. Poco tiempo después asesinaron al Che en Bolivia. La gendarmería se tranquilizó y dejaron de patrullar la zona. En las ciudades, la resistencia popular se hacía sentir. En 1969, los trabajadores de Rosario y Córdoba se rebelaron. Doña Argentina se enteraba de lo que pasaba por la televisión, que veía a veces en la casa del médico. En 1970, Doña Argentina hizo celebrar una misa en Villa Unión en recuerdo de sus hijos muertos.
Ya le habían nacido dos más. En 1971 se le murió una niña y volvió a quedar embarazada. En 1972 tuvo a su hijo número 15. Le pidió a Dios que no le llevara más hijos. Tenía 9 niños vivos y no quería que ninguno más se muriera. Le rezó a su hijo Ángel. Siempre había sido especial para ella. Fue con el único que se le apareció Evita. No olvidaba sus palabras. Ahora su hijo estaba junto a la santa. Argentina escuchó que le habían restituido el cadáver de Evita a Perón. Había sufrido un largo exilio. Su cuerpo embalsamado estaba intacto. Doña Argentina se dijo que sería lindo ver a su hijo Ángel otra vez. Recordaba las palabras de Evita. Ángel la iba a proteger y ella misma le estaría cuidando desde el cielo. Se hablaba de que Perón volvería a la Argentina. Ella pensó que le gustaría ir a Buenos Aires a ver al general alguna vez si regresaba. Le contaría lo que Evita le había dicho en Villa Unión y le diría que se le aparecía en sueños por las noches. Pero estaba tan lejos de Buenos Aires. Sería difícil ir y era probable que no pudiera recibirla. Finalmente anunciaron que Perón regresaría el 20 de junio de 1973. En el mes de febrero hubo varios días de tormenta en el pueblo. Era la temporada del viento sonda. Llovía mucho. El cielo se cubría de relámpagos. Doña Argentina tuvo una premonición. Esa noche no pudo dormir. Sintió miedo. Algo especial iba a ocurrir. Finalmente, a la mañana siguiente salió el sol. Hacía calor. Cerca del mediodía se apareció en la casa don Silverio. Era el encargado del cementerio. Dijo que se había inundado una parte del cementerio y el cajoncito de uno de sus hijos había aparecido a flor de tierra. Doña Argentina pensó que tenía que ser el cajón de Angelito. Corrieron con su marido a verlo. Bernabé levantó la tapa del cajón. Era Miguel Ángel. El bebé estaba intacto. Parecía que el tiempo no hubiera pasado. Doña Argentina lo levantó y lo tomó en sus brazos. Era como un muñeco. Lo besó. Pensó que también Evita sería una muñeca. Le pidió a don Silverio Vega que por favor le construyera una bóveda de ladrillo para que su angelito descansara en paz. Don Silverio hizo la bóveda y todo volvió a la normalidad. En el pueblo estaban todos pendientes del regreso de Perón. Ya no estaba prohibido ser peronista.
Ya no golpeaban ni encarcelaban a nadie por gritar Perón, Perón o cantar la marcha peronista. Hasta se podía tener un retrato de Perón y Evita en la casa. Se acercaba el 20 de junio, el día del anunciado retorno. Doña Argentina estaba contenta. La noche del 19 tuvo un sueño. Se presentó una figura amiga, conocida. Vio a Evita sentada al borde de la tumba de su hijo. Estaba sonriente y abría la bóveda. Saltaban los ladrillos y aparecía el cajoncito de Angelito. Evita levantaba la tapa y tomaba al niño en sus brazos. A mediodía apareció en su casa don Silverio. Había pasado algo raro. Durante la noche se había caído la pared de la bóveda de Ángel. El cajón estaba abierto. Tenía la tapa a un costado. El cuerpo del niño no había sufrido daño. Le dijo que iba a avisar a la policía que en el pueblo había vándalos. Doña Argentina le pidió que no dijera nada, que todo estaba bien. Corrió al cementerio a ver a su hijo. Lo tomó en sus brazos, lo acunó, le cantó una canción que le había enseñado su madre. Desparramados en el suelo estaban los ladrillos de la bóveda, como si alguien los hubiera arrancado con la mano. Esa noche escucharon que habían ocurrido graves disturbios en el aeropuerto de Seiza, poco antes de la llegada de Perón. Fueron a la casa del cura para que les dejara ver el noticiero. Se habían agarrado a tiros los montoneros con la guardia de hierro. Apareció Perón en la pantalla agitando los brazos y todos se sonrieron tranquilos. El general había regresado al fin. Don Silverio reconstruyó la bóveda 2 veces más y se volvió a repetir la escena. El cajoncito amanecía fuera de la bóveda, sin su tapa, el cuerpecito expuesto a la luz y al aire. Doña Argentina pensó que era la voluntad de su hijo, que quería ver la luz. Con su familia se pusieron de acuerdo en construir un cuarto que se pareciera a la sala de su casa en el cementerio y poner el cajón de Ángel allí descubierto. El cuerpo estaba perfecto, como si hubiera muerto ayer. No está muerto, dijo la madre. Él vive. Levantaron la casita para Angelito. Y así llegó 1974. A fines de junio se enfermó el hijo más pequeño. Tenía fiebre. Al día siguiente amaneció con el cuerpecito rígido. Doña Argentina recordó con horror lo que le había pasado a Angelito. Corrió a lo del doctor Villagra. El doctor lo revisó y le dijo que poco se podía hacer, que se preparara para lo peor.
Tenía meningitis, como había tenido Angelito. Doña Argentina tomó al niño y se fue al cementerio. Puso al niño frente al cuerpo intacto del Angelito. Le dijo: hijo mío, te pido por la vida de tu hermanito, sálvalo, no dejes que se muera. Te lo pido por mí y por Santa Evita. El rostro de Ángel estaba iluminado, como si estuviera vivo. Te pido un milagro, repitió su madre. Con su hijo enfermo en brazos, se dirigió hacia la puerta de la rústica cripta de adobe. Salió del cementerio y se fue a su casa. Acostó a su hijo, que no se movía, en la cunita que había sido de Ángel. Se durmió en su cama a su lado. Tiempo después se despertó. Se dirigió con miedo a la cuna de su hijo, temiendo su muerte. Al levantar el cuerpecito, un llanto la sorprendió. El niño estaba llorando. Lo besó, lo abrazó. Tenía hambre. Comprendió que estaba curado. Le dio el pecho. El angelito había hecho el milagro. Le comunicó la buena nueva a su esposo, que no salía de la admiración. Esa noche en su sueño volvió a aparecer Evita. Esta vez estaba sonriente. Parecía la Madonna. Tenía en su regazo a un niño. Cuando lo miró, vio que era su hijo, Ángel. Te dije, Argentina, que te iba a dar un ángel de la guarda, que los cuidara. Aquí está el ángel, le dijo. Anuncia la nueva al pueblo. Quiero que hasta el fin de tus días cuides su tumba y te encargues de atenderlo. Muchos vendrán a verlo y hará milagros. Al día siguiente salió con su hijo más pequeño en brazos. Se lo mostró a los vecinos. Les dijo que el angelito había hecho el milagro. Lo había salvado. Era un angelito milagroso. Se corrió la voz en el pueblo. Esa tarde, cuando fue a visitar a Ángel, encontró que junto a su tumba había juguetes. Alguien de Villa Unión había estado allí y se los había dejado. Al rato llegó una señora con su hijo de 3 años, Pedrito. Vengo a pedirle por mi hijo al angelito, le dijo a doña Argentina. Pídale, le dijo ella, y se fue. La señora se quedó arrodillada frente al angelito, con su hijo, tomado de la mano.
Pocos días después, una vecina vino a buscar a doña Argentina. Su hija de 9 años estaba enferma. Le había dado un ataque raro y no podía caminar. Tenía fiebre. El médico le preguntó si la habían vacunado. No tenía sensibilidad en las piernas. Podía ser poliomielitis. Fueron las dos a la casa de la vecina y alzaron a la niña. La llevaron al cementerio, a la cripta de adobe del Angelito. Doña Argentina tomó a su hijo en sus brazos y se lo acercó a la niña, que lo tocó con sus manitos. Angelito, Angelito milagroso, dijo su madre, te pido por mi hija Evangelina, déjala que camine. Ayúdala. Sálvala. Doña Argentina le dijo, pídaselo por Santa Evita. Angelito, repitió la señora, te lo pido por Santa Evita. Le dijo a la niña que besara al angelito y se regresó a su casa con su hija en brazos. A la mañana siguiente volvió a visitar a doña Argentina. Traía a su hija a su lado, caminando. La abrazó a doña Argentina. Señora, se hizo el milagro, le dijo. Se fueron las tres al cementerio. Angelito estaba allí con los ojos casi abiertos. Parecía que las estaba mirando. Doña Angelita le dijo a la niña que lo levantara y lo tuviera en sus brazos. El próximo día, 1 de julio de 1974, murió Perón. Doña Argentina fue con su esposo a la iglesia de Villa Unión a rezar. Señor, dijo, ahora están juntos. Pido por sus almas que no se separen más, tanto que los han torturado en vida al general y Evita. Dales paz en la muerte. El día 2 volvió a visitar al angelito. Llevaba ropa de bebé. Le había prometido a Evita que iba a cuidarlo. Al llegar vio que varias personas de la pequeña ciudad la guardaban frente a la cripta. Traían a sus niños. Dijeron que venían a visitar al angelito y a pedirle por sus hijos. Una niña depositó frente al féretro abierto una muñeca. Un niño le puso un autito de juguete. Doña Argentina les pidió que la ayudaran a cambiarlo. Una señora lo sostuvo mientras ellas le quitaba la ropa. Tenía su piel intacta, su cuerpecito fresco. Es un milagro, dijo la señora. Doña Argentina le puso la ropita nueva, limpia. Su hijo quedó precioso. Los visitantes se pusieron de rodilla ante el angelito milagroso. La madre salió sin decir nada y los dejó rezando. Gracias.